Buenos días. Que nuestro Dios Jehová Todopoderoso les bendiga y que nuestro Señor Jesucristo les sane de todo mal. Este humilde servidor les da la bienvenida a todos mis hermanos y hermanas, los que día a día buscan cómo escuchar la palabra para su conocimiento y fortalecimiento espiritual. Hoy voy a darles a conocer profecías que comenzaron a cumplirse y que están en curso cumpliéndose actualmente. Profecías dadas a conocer por nuestro Dios Jehová Padre Celestial y por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a conversar sobre sequías, hambrunas, terremotos y catástrofes. Sequías y hambruna. La sequía, el hambre, la falta de lluvia y la escasez de alimentos, estas cosas, por muy duro, horrible o fea que parezcan, vendrán sobre la tierra en gran escala, en proporciones que jamás se habían visto. Así como lo escuchan, hermanos, las cosas van a empeorar. Cuando hay sequías, la vegetación se seca y se presta a los incendios de matorrales. También se presta a incendios forestales a gran escala. Y cuando el fuego ha consumido la vegetación y regresan las lluvias, entonces existe el peligro de las inundaciones, porque no hay nada en la tierra que retenga el agua. La sequía, el hambre, los incendios y las inundaciones son cosas que suelen estar ligadas entre sí. Leamos lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículos 7 y 8. Dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. El hambre en grandes sectores del mundo van a generar competencia y lucha entre los países por la obtención de alimentos. Los que viven en los países desarrollados del mundo suelen pensar que estas cosas solo ocurren en países como la India, Bangladesh o en África. Se preguntan, ¿cómo podrá el hambre atacar a países como los Estados Unidos? Hoy parece impensable que algún día los supermercados y restaurantes de estos países tengan que cerrar sus puertas porque no hay comida. No obstante, el hambre sí va a azotar a estos países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Australia y otros países más. Todos ellos van a sufrir hambruna. Entendamos lo que Dios dice al respecto y la razón por la cual lo dice. Pero lo que pasa es que la mayoría de la gente no lo entienden. Que Dios es un ser todopoderoso, omnisciente, omnipotente, el cual tiene el dominio sobre el clima, dueño y señor de todas las cosas, y que a veces utiliza su poder para castigar a las naciones. No olvidemos el diluvio. El diluvio fue para castigar a la humanidad de aquella época. El rey Salomón sabía estas cosas. ¿Y por qué nos damos cuenta que él sabía? Porque en la ceremonia
Porque en la ceremonia de la dedicación del templo a Dios en Jerusalén, Salomón reconoció el poder de Dios. Leamos lo que dijo el rey Salomón a Dios en Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 35 y 36. Dice: si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos, y perdonará el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre la tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. ¿Será posible que Dios castigue a todo un país por obstinarse en hacer caso omiso a sus mandamientos, leyes y estatutos? Pues más vale que lo creamos. Leamos qué dice Dios al respecto en Hechos capítulo 10, versículo 30 y 31. Dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, no olvidemos lo que pasó en la antigüedad con Sodoma y Gomorra. Dos ciudades que fueron destruidas por sus inmundicias. Entonces, no podemos extrañarnos que Dios considere castigar a un país por sus acciones que hagan sus habitantes. Ahora, sobre el hambre que se avecina, el libro del Apocalipsis confirma esta profecía. Leamos Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6, que dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Esto significa que en el momento de una hambruna, los alimentos van a escasear tanto que muchos van a morir de hambre. Hermanos, actualmente, en este año 2020, millones de personas están necesitando asistencia alimentaria en países como Zimbabue, en Sudán del Sur, en la República Democrática del Congo y en la región central de Sahel. Miles de personas pasan hambre en África. El hambre actualmente está causando el 45% de las muertes en niños menores de 5 años. Los niños llegan con síntomas de desnutrición a los campos de refugiados, que se encuentran en esos lugares dando asistencia social. El cambio del clima, las guerras, las injusticias sociales son los factores que causan las crisis alimentarias y provocan el hambre en África. Aunque ustedes no lo crean, en este año ya se alcanzó un total de 257 millones de personas que pasan hambre, sin contar aún con los estragos que está causando el coronavirus. Hay otros países que sufren hambre, como Afganistán,
considerado uno de los países más peligrosos del mundo entre crisis, conflictos y pobreza. En la India es la segunda nación más poblada del mundo y cuenta con una de las economías más estables del mundo. Pero el 80% de su población, es decir, 700 millones de personas, viven con menos de 1.25 euros al día. De esta misma manera, con mucha similitud, está sucediendo en Timor Oriental de Asia, en nuestra región, en Guatemala, Centroamérica. El 48% de los niños padecen de desnutrición y retraso en el crecimiento debido al poco acceso de los alimentos. Estos son datos suministrados por la prestigiosa revista World Vision. Ahora bien, Dios es misericordioso y paciente con las personas y con los países que se arrepientan de su mal proceder. Óigase bien, que se arrepientan de su mal proceder. Tenemos que entender que Dios es quien tiene el poder sobre el clima. Dios castiga a los pueblos cuando lo considera necesario. Si las naciones del mundo buscaran a Dios con un corazón arrepentido y empezaran a guardar sus leyes y seguir su camino, entonces no habrían plagas en el mundo. Sin embargo, nos preguntamos, ¿cuántos de nosotros creemos que esto pueda llegar a suceder? ¿Cuántos de nosotros creemos que los países del mundo van a buscar con un corazón arrepentido al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Hermanos, la guerra, las guerras, la inestabilidad política, las crisis económicas, las injusticias sociales y el cambio climático son algunas de las causas que explican los miles de muertos por hambres actualmente en el mundo. Este mismo padecer lo van a sufrir también los países desarrollados, como los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Australia, España, Italia. Leamos Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es una profecía que se cumplirá en un futuro no muy lejano, pero entre tanto, el mundo tendrá que aprender profundas lecciones con respecto a las catastróficas consecuencias que acarrean todos los sistemas humanos que se oponen a las leyes de Dios. Así como lo escuchan, hermano. Ahora, terremotos y otras catástrofes naturales. ¿Qué pasa con estas cosas? Dios predice en su palabra que los terremotos
y otras catástrofes naturales irán en aumento. Jesucristo advirtió que antes de su regreso habrían terremotos en diferentes lugares. Leamos Marcos, capítulo 13, versículo 8, que dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Leamos también Mateo capítulo 24, versículo 7. Dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hermanos, muchas profecías las dan a conocer diferentes apóstoles sobre un mismo acontecimiento. Esto significa que no cabe duda que se cumplirán. Perdón. Hermanos, hermanas, todos los habitantes del planeta saben muy bien que en los últimos años ha aumentado la frecuencia de los terremotos. A veces suceden en los lugares más inesperados, y esta tendencia va a continuar porque así lo indica la Biblia. Jesucristo lo predijo. Jesucristo lo predijo y es lo que debemos esperar. Debemos velar y estar atentos al número y a las magnitudes de los terremotos, porque día a día y con el tiempo van en aumento y son cada vez con escalas más devastadoras. La Biblia también menciona casos específicos de terremotos que han ocurrido en el pasado y los predice para el futuro. Leamos Zacarías capítulo 14, versículo 4, Leamos Zacarías capítulo 14, versículo 4 y 5, que dice: y se firmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usaías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Óigase bien: huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. O sea, que se va a repetir la tribulación de la huida, igual que en aquellos tiempos, pero con más magnitud en destrucción. Estimados hermanos, en esta profecía Jesús menciona específicamente como presagio de su regreso un terremoto fuera de lo común por su ubicación y magnitud sin paralelo. Entendamos, o mejor dicho, entendemos que los movimientos sísmicos son el resultado de alteraciones y cambios naturales que ocurren en la corteza terrestre. En los últimos años, los científicos han llegado a comprender mejor la inmensidad de las enormes fallas geológicas que existen y que se extienden bajo la superficie terrestre. Sin embargo, en el futuro habrá más terremotos en lugares que no se consideran zonas sísmicas. Es peligroso y arrogante creer que el problema se limita a ciertas regiones en particular. Ahora bien, no
todos los terremotos del futuro próximo serán desastres naturales causados por las tensiones y presiones normales de las placas tectónicas. Algunos serán directamente provocados por Dios como señal de su poder, con el propósito de ayudarle a la gente a despertar. Tengan por seguro que Dios va a intervenir directamente en los asuntos humanos. Cuando nuestro Señor Jesús dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, Él estaba hablando de la frecuencia y potencia poco común de los terremotos que habrían de ocurrir. Es evidente que eso es precisamente lo que ha estado sucediendo en los últimos años. Leamos Isaías, capítulo 29, versículo 6, dice, por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellinos y tempestad y llama de fuego consumidor. Y leamos también en Malaquías capítulo 3 versículo 6 que dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Estimados hermanos, Dios castigó a la antigua Jerusalén con terremotos y tempestades. Ahora está empezando a castigar a ciertas naciones modernas en la misma forma. Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Australia, España, Italia y muchos países más son naciones que han recibido bendiciones, pero lamentablemente son países de mucha violencia, homicidios y de perversión sexual de toda índole. Por eso Dios de los cielos, que tiene dominio sobre el destino de los hombres y de las naciones, tiene todo el derecho de castigar tanta degeneración y rebelión en contra de sus leyes. La mayoría de las regiones del mundo anglosajón han tenido muchas oportunidades de conocer la verdad y seguir el camino de Dios. Tal vez una buena sacudida despierte a la gente. Por eso debemos estar orando e incitando a los demás a conocer la palabra verdadera del Evangelio verdadero. Porque el número de terremotos y su poder destructivo seguirán aumentando cada vez más, como una señal de que se acerca el retorno de Cristo. Estimados hermanos, en el nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, les agradezco su atención a este humilde mensaje. También les agradezco a todos los hermanos que me han escrito, dándome a conocer su agradecimiento por estas prédicas. Con toda mi humildad, les pido que hagan la obra, enviándole estos mensajes a sus familiares y amigos. Dios les bendecirá. Su servidor, Francisco José García Ortega, teléfono 506-6484-4141, Costa Rica. Tengan un feliz fin de semana. Nuestro Señor Dios Jehová y nuestro Señor Jesucristo les bendiga a todos ustedes, sus hogares, familias y amigos. Que el Espíritu Santo siempre les ilumine el camino de la verdad espiritual. Amén.